La Escuela de Negocio, capítulo 7. Valor número 5. Desarrollando la habilidad de negocios más importante. En el año 1974 fue un parteaguas para mi vida. Estaba siendo dado de baja del Cuerpo de Marinos de los Estados Unidos y estaba a punto de entrar al mundo real. Mi problema era a qué mundo iba yo a entrar. ¿Iba a entrar al mundo de mi padre pobre y convertirme en un empleado del cuadrante E? ¿O iba a entrar al mundo de mi padre rico y entrar al mundo del cuadrante D? Como dije antes, yo tenía dos profesiones con las cuales podía entrar fácilmente al cuadrante E. Podía haber regresado a la industria marítima y convertido en un oficial de navío, navegando navíos tanques de petróleo de Standard Oil, o podía convertirme en un piloto de aviones comerciales, como muchos de mis compañeros de clase hicieron. Ambas profesiones eran muy tentadoras, pero sabía que yo no quería ser un oficial de navío ni tampoco un piloto comercial por el resto de mi vida. Aquellos días habían quedado atrás de mí. A pesar de la gran cantidad de riesgos y de las pocas garantías, decidí seguir los pasos de mi padre rico en lugar de seguir los de mi padre pobre. A inicios de 1974, antes de ser liberado del Cuerpo de Marinos, fui con mi padre rico y le solicité que me entrenara para el mundo del cuadrante D. Todavía me acuerdo que estaba caminando dentro de su oficina en Waikiki, pidiéndole a él su consejo para continuar con la siguiente fase de mi vida. Yo tenía 26 años y sabía que necesitaba guía dentro de un mundo en donde casi ninguna persona había estado, el mundo del cuadrante D. ¿Qué debo hacer?, le pregunté. ¿Qué clase de entrenamiento necesito? Mirándome desde su escritorio sin ninguna vacilación, mi padre rico dijo: consigue un empleo en ventas. ¿Ventas? Aullé como un perro que fue pateado. Quiero entrar en el cuadrante D, no quiero estar en ventas. Padre rico dejó lo que estaba haciendo, se quitó sus lentes, me miró fijamente con las cejas levantadas y dijo: tú me preguntaste qué es lo que debería hacer como siguiente paso. Yo solo te he dicho lo que tienes que hacer enseguida. Si tú no quieres hacer lo que te estoy recomendando, sal ahora mismo de mi oficina. Pero yo quiero convertirme en dueño de negocios, no quiero convertirme en un vendedor, le alegué. Mira, dijo padre rico, ¿cuántas veces te tengo que decir que si tú vienes buscando consejos, tengas entonces la cortesía de escuchar el consejo que te estoy dando? Si tú no quieres escuchar mi consejo, entonces no me lo pidas, ¿entiendes? Está bien, por favor explícame entonces, ¿por qué ventas?, le dije en un tono más humilde. Mis dos padres fueron hombres duros y yo sabía que si quería aprender algo, mejor tenía que escuchar con respeto. Dime por qué el aprender a cómo vender es tan importante. La capacidad para vender es la habilidad de negocios número 1. La capacidad para vender es la habilidad de negocios número 1, dijo mi padre rico. La capacidad para vender es la habilidad más importante en el cuadrante D. Si no puedes vender, no te tomes la molestia de pensar en ser un dueño de negocios. ¿La habilidad número 1?, le pregunté, repitiendo lo que él había dicho. Los mejores vendedores son los mejores líderes, dijo mi padre rico. Fíjate en el presidente Kennedy. Él fue uno de los mejores oradores que me haya tocado escuchar. Cuando él hablaba, las personas se inspiraban. Esto era porque él tenía el poder de hablar al espíritu de las personas. ¿Me estás diciendo que cuando estás hablando desde un estrado o desde la televisión, también es eso vender?, le pregunté. Por supuesto que sí, dijo padre rico. Y cuando tú estás escribiendo o platicando uno a uno o hablándole a tus hijos, pidiéndoles que recojan sus juguetes, eso también es vender. Tus profesores de preparatoria estuvieron intentando venderles todos los días. Algunos de ellos no hicieron muy buen trabajo, le contesté con una sonrisa. Bueno, eso ha de haber sido porque no eran buenos profesores. Todos los grandes profesores han sido grandes vendedores. Fíjate en Jesucristo, Buda, Madre Teresa, Gandhi, Mohammed. Ellos fueron grandes profesores, lo que significa que fueron grandes vendedores también. Así que entre mejor sea en ventas, más exitoso en la vida voy a ser, pregunté. Viéndolo también desde otro punto de vista, contestó mi padre rico, fíjate en las personas con menos éxito en la vida. Ellos son personas que nadie quiere escuchar. ¿Cualquier persona puede ser buena en ventas?, pregunté. Por supuesto que sí,
Todos nacimos vendedores. Solo fíjate en un bebé o en un niño pequeño. Si tienes hambre y no se hace lo que ellos quieren, ¿qué es lo que ellos hacen? Todos nacimos vendedores. Se pone a llorar, le contesté. Se comunican, empiezan a vender. Eso es correcto, dijo Padre Rico. ¿Alguna vez has intentado decirle a un niño que no puede tener alguna cosa? Si el papá no le da lo que él quiere, entonces va con la mamá. Si la mamá no le da lo que él quiere, entonces le habla por teléfono a los abuelos. De alguna manera, conforme vamos creciendo, algunos de nosotros perdemos esa actitud de yo puedo tener cualquier cosa. Conforme crecemos, somos enseñados a no pedir cosas. También nos enseñan a no dar lata, a no quejarnos, a dejar de ser una plaga. Así que aprendemos a no vender. Así que como adultos tenemos que reaprender lo que ya sabíamos, dije. Si es que queremos poder tener lo que queremos en nuestras vidas, dijo Padre Rico. Cuando yo tenía como 30 años me di cuenta que me estaba deslizando para atrás en la vida. Me faltaba algo, estaba trabajando duro, pero las cosas no se me daban como yo quería. Me di cuenta rápido que trabajar más y más duro no era trabajar. Finalmente acepté que si no hacía cambios en mí, terminaría con una vida vacía. Por lo tanto, sabía que tenía que cambiarme a mí mismo. Lentamente caí en cuenta que yo no sabía cómo comunicarme con las personas. Mis empleados no me escuchaban, les decía que hicieran algo y ellos hacían otra cosa o no hacían nada en absoluto. Mis clientes no me entendían, les decían por qué mis productos eran mejores y aún así ellos le compraban a alguien más. Me sentía incómodo cuando platicaba con extraños, me aburría en las fiestas. Lo que yo quería decir no era lo que finalmente decía. Mi habilidad para comunicarme era muy deficiente. De repente fue obvio para mí que si quería ser exitoso en los negocios, tenía que aprender a vender. Necesitaba aprender a ser un mejor comunicador. Necesitaba salir fuera de mi concha. También que aprender a no tener miedo a las personas. Tenía que reaprender lo que algún día yo sabía cuando era niño. Padre Rico hizo una pausa por un momento. Su mente parecía que estaba viajando al pasado. Finalmente miró hacia atrás y dijo: ¿recuerdas cuando hace algunos años tú y Mike estaban en la escuela primaria que yo fui a Honolulu para tomar un curso de ventas toda una semana? Sí me acuerdo, dije. Mi padre pensó que tú eras un tonto por tomar un curso de ventas. ¿Él lo hizo?, preguntó Padre Rico. ¿Qué fue lo que dijo? Él dijo: ¿por qué alguien quisiera gastar tanto dinero para tomar un curso en donde no obtienes ningún crédito académico? Con eso Padre Rico tuvo un ataque de risa. Yo gasté mis últimos $200 asistiendo a ese curso de cualquier manera. Ese curso me ha dado a mí millones de dólares. ¿Y tu padre solo estaba pensando en créditos académicos? Así es, dije encogiéndome un poco. Valores diferentes. Mi padre quería más créditos académicos y tú querías mayor éxito financiero. Todavía riéndose un poco, Padre Rico sacó su bloc de notas amarillas y escribió las siguientes palabras: vender, comprar. Apuntando a estas palabras en su blog, Padre Rico dijo: en los negocios hay dos palabras muy importantes. En el mercado de valores y en los bienes raíces también se está hablando sobre contratos de compra y venta. El mercado, así como un negocio que tiene de compradores y vendedores. Si no tenemos compradores, tendremos que salir del negocio. Esto significa que tengo que estar vendiendo de manera continua. Yo les vendo a mis empleados, mis inversionistas, a través de anuncios en la televisión o en el periódico, en mis cartas, y también a mis contadores y a mis abogados. Todo el día y todos los días me mantengo vendiendo. Tengo que mantener a mi equipo moviéndose hacia adelante y tengo que tener a mis clientes felices para que vengan y se regresen aún más felices. Así que vender es más que solo intentar conseguir que alguien me dé algo de su dinero. Entiendo eso, contesté. Pero ¿por qué el aprender a vender es tan importante? ¿Por qué la capacidad para vender es la habilidad número 1 del cuadrante D? Excelente pregunta, dijo Padre Rico. Lo que la mayoría de las personas fracasan en darse cuenta es que mientras más vendas, entonces más puedes comprar. ¿Qué? Le pregunté buscando mayor claridad, sabiendo que acababa de escuchar algo muy importante. ¿Entre más pueda vender, más podré comprar? Si tú quieres comprar, tú tienes que vender algo primero. Padre Rico asintió dejándome pensar acerca de lo que yo estaba diciendo y aprendiendo.
Tú solo puedes comprar tanto como puedas vender, dijo Padre Rico. Si tú quieres comprar algo, tienes que vender algo primero. Es por eso que tu capacidad para vender es la habilidad número 1. Tú tienes que vender primero algo para que después pueda comprar algo. Así que si no puedo vender, ¿tampoco puedo comprar?, pregunté. Asintiendo, Padre Rico dijo: las personas pobres son pobres porque no pueden vender o no tienen nada para vender. Lo mismo es cierto para las naciones pobres. Una nación pobre es una nación con nada para vender o una nación que no puede vender lo que tiene. Lo mismo es cierto con las personas. Hay muchas personas muy talentosas, pero no pueden vender sus talentos. Un negocio que no puede vender está fuera del negocio aunque tenga toneladas de inventario. Cuando encuentro un negocio que está luchando financieramente, es a menudo debido a que el líder del negocio no puede vender. Pueden ser muy inteligentes, pero son simplemente comunicadores mediocres. He conocido muchos gerentes medios que fallan para ascender en la escalera corporativa debido a que no pueden vender. ¿Cuántas personas solitarias y solteras no conoces que no puedan encontrar al hombre o la mujer de sus sueños, solamente porque fallan para comunicar qué tan buenas personas son? ¿Quieren decir que cuando yo le pido a una cita a una chica, consideras que eso es una venta? Una venta muy importante, dijo Padre Rico. El mundo está lleno con muchas personas solitarias y personas pobres, solo porque nunca les fue enseñado a cómo vender, cómo comunicarse, cómo vencer su miedo al rechazo, cómo levantarse de nuevo después de haber sido rechazado. Así que el vender afecta a todos los aspectos de la vida, agregué. Así es correcto. Es por eso que gasté hasta mi último dólar hace algunos años para tomar aquel curso en donde aprendí a cómo vender. Hoy día tengo más dinero que tu padre debido a que él tiene créditos académicos y yo tengo mejores habilidades de venta. Por esto yo te estoy diciendo que si quieres ser un hombre de negocios, ve y aprende a cómo vender y manténme mejorando esta habilidad para vender. Entre mejor seas en las ventas, en un hombre más rico te convertirás. Padre Rico continuó explicándome que su contador vende sus habilidades profesionales por un cheque de paga estable. Él dijo: cuando una persona está solicitando un empleo, él o ella de hecho están vendiendo sus servicios profesionales. Entonces, agregó, todos están vendiendo algo. Cuando regreses a tu casa, fíjate que todo lo que tienes, la estufa, el refrigerador, el sofá, la televisión, las camas, todo lo que tienes, alguien te lo vendió. Cuando estés manejando en la calle, observa todo lo que ves, todo lo que tú tienes, alguien te lo vendió o te lo robaste. Si te lo robaste, sal de mi oficina en este momento porque no hago negocios con personas que roban. Yo hago negocios con personas que venden. No me había dado cuenta que el vender era tan importante en los negocios, dije. No me había dado cuenta que si quería ser rico tenía que aprender a cómo vender. Si quieres ser exitoso en la vida, tienes que aprender a cómo vender. Padre Rico agregó. Fíjate en el mundo real, los políticos que ganan las elecciones son excelentes vendedores. Los más exitosos líderes religiosos son excelentes vendedores. Los mejores profesores son los mejores vendedores. Los niños nacen como excelentes vendedores. ¿Te das cuenta? Sí, ya me quedó claro, dije, pero estoy aterrorizado acerca de las ventas. Escuchando aquel comentario lleno de sinceridad, Padre Rico asintió y se quedó pensando un poco en silencio. Gracias por tu honestidad, finalmente dijo. La mayoría de las personas están aterrorizadas acerca de vender. La mayoría de las personas están aterrorizadas por el rechazo. En lugar de admitir su miedo, hablan muy mal de los vendedores diciendo cosas como: no soy un vendedor, soy un profesional adecuado. ¿Quieres decir que las personas mienten acerca de sus miedos? Dije, fingiendo que el hecho de vender está por debajo de ellos. Así es, eso es correcto. Muchas personas que tienen miedo a vender no lo admitirán, así que ven por abajo a las personas que venden o a los profesionales de las ventas, contestó Padre Rico. Y a las personas que hacen eso, por lo regular son personas pobres en una o dos áreas de sus vidas. Frecuentemente son pobres en su éxito personal o en el amor. La mayoría de las personas que no pueden vender son personas que viven por debajo de sus miedos, compran en ofertas o viven frugalmente simplemente por lo que tienen miedo a vender. Su miedo a vender y la falta de habilidades de ventas las mantienen pobres. ¿Qué no la mayoría de las personas tienen miedo al rechazo?, pregunté.
Las personas exitosas aprenden a sobreponerse a sus miedos en lugar de dejar que sus miedos manejen su vida. Así es, por supuesto, dijo Padre Rico. Por esto, las personas exitosas aprenden a sobreponerse a sus miedos en lugar de dejar que sus miedos manejen sus vidas. Es por eso que volé a Honolulu con mis últimos dólares para tomar aquel curso de ventas. Por esto te di el consejo que me di a mí mismo antes. Mi consejo es aprender a vender. Lo voy a decir de nuevo. Cuando alguien es una persona pobre, fracasada o solitaria, es porque él o ella han fallado en vender algo. Si tú quieres obtener lo que quieras, tienes que vender algo primero. Así que ¿puedo comprar todo lo que yo quiera siempre y cuando yo pueda vender? Pregunté. Padre Rico asintió. Por esto que vender es la habilidad más importante. ¿Estás listo para aprender a cómo vender? Mi educación en ventas se inicia. Después de platicar decidí tomar el consejo de Padre Rico y muy pronto estaba solicitando un empleo para ambas compañías, IBM y Xerox. Estaba solicitando el empleo en estas compañías no por su plan de compensación, pero sí por su entrenamiento en ventas. Muchas compañías de mercadeo en red también ofrecen excelentes programas de entrenamiento para su gente. Para mí, el aprender a vender y el aprender a sobreponerme a mi miedo, al rechazo, es la mejor educación que he recibido hasta ahora. El aprender a vender cambió mi vida, el aprender a vender cambió mi futuro. Sacando al ganador que está dentro de ti. Hay más que solo aprender a vender en el entrenamiento para ventas. Cuando apenas iniciaba con Xerox, yo era extremadamente tímido. Aunque yo había tenido un excelente entrenamiento con Xerox, mis miedos evitaban que siguiera tocando puertas o llamando por teléfono. Sigo teniendo los mismos miedos hoy. La diferencia es que finalmente gané confianza en mí mismo para sobreponerme a mis miedos personales y hacer esta llamada o tocar esa puerta. Si yo no hubiera aprendido a sobreponerme a mis miedos, el perdedor dentro de mí hubiera ganado. Padre Rico decía muy a menudo: hay una persona rica y también una persona pobre dentro de cada uno de nosotros. También hay un ganador y un perdedor dentro de cada uno de nosotros. Cada vez que cada uno de nosotros dejamos salir nuestros miedos, nuestras dudas o nuestra baja autoestima, gana. El perdedor gana. El aprender a vender es aprender a sobreponerse al perdedor que tenemos dentro. El aprender a vender también saca al ganador que tenemos dentro. Una de las bellezas del mercadeo en red es que te da la oportunidad de encarar tus miedos, manejar tus miedos, sobreponer tus miedos y dejar que el ganador en ti gane. La belleza de las compañías de mercadeo en red es que los líderes de la organización tienen la paciencia para trabajar contigo mientras estás aprendiendo. En el mundo real de los negocios, si no puedes vender en 3 o 6 meses, te despiden. Xerox fue un poco más generoso. Ellos me dieron un año completo para aprender y otro año de prueba. Si no hubiera tenido esos 2 años, estoy seguro que me hubieran despedido. Finalmente, justamente antes de ser despedido, mi autoconfianza empezó a crecer. Mis ventas mejoraron y 2 años después fui de manera consciente el número 1 o número 2 de mi oficina. Más importante que mi cheque de paga haya crecido fue que mi autoestima se reconstruyó. El haber obtenido de regreso mi autoestima y mi autoconfianza no tiene precio. Y eso me ha ayudado a ganar millones de dólares. Por eso, siempre estaré agradecido con la compañía Xerox y el staff que me enseñó a mí a cómo vender, pero todavía más importante a cómo sobreponerme a mis demonios, dudas y miedos. Hoy día recomiendo fuertemente el mercadeo en red porque la industria ofrece la misma oportunidad de fortalecer y reconstruir tu autoconfianza que la corporación Xerox me ofreció a mí. El entrenamiento en ventas me ayudó a conocer a la mujer de mis sueños. Como nota al margen, sin mis habilidades de ventas y más importante mi autoconfianza, dudo mucho que me hubiera casado con la mujer de mis sueños. Cuando apenas conocí a Kim, pensé que ella era la mujer más hermosa en el mundo. Hoy la encuentro aún más bella porque ella es bella por fuera, pero aún más bella por dentro. Cuando la vi por primera vez me quedé sin habla. Tenía miedo de caminar hacia ella. De cualquier manera,
El entrenamiento en ventas de cómo sobreponerme a mis miedos estaba por dar resultados. En lugar de esconderme en el fondo del salón sentándome solo a comer botanas y a verla desde lejos sin hablarle, que era lo que yo hacía cuando veía a una mujer que me atraía, caminé audazmente hacia adelante y dije «Hola». Mi entrenamiento en ventas estaba dando resultado. Kim volteó, sonrió con su hermosa sonrisa y yo me enamoré. Ella fue muy amigable, encantadora y pudimos hablar de cualquier cosa. Parecía que estábamos juntos. Ella era justo como en mis sueños. De cualquier manera, cuando la invité a salir, ella dijo no. Como yo era un vendedor, le seguí preguntando una y otra vez y decía de nuevo no. A pesar de que mi autoconfianza quedó magullada y mi ego masculino apagado, le seguía invitando a salir. De nuevo la respuesta fue no. Esto fue así como por 6 meses. Por 6 meses ella dijo no. Si yo no hubiera aprendido a sobreponerme a mis dudas y a mí mismo, no hubiera podido mantenerme preguntándole por 6 meses. Estaba dolido por dentro. Cada vez que ella decía no, me iba a esconder para lamer mi ego lastimado. Después de 6 meses de ser rechazado, mi frágil ego masculino estaba desinflado, pero me mantuve invitándola. Finalmente un día ella dijo sí, y hemos estado juntos desde entonces. Mientras estuvimos saliendo, muchos de mis amigos hombres me decían, no puedo creer que ella salga contigo. Ella es un zorro y tú un perrito. Se ven como la bella y la bestia. Silenciosamente podía escuchar lo que mi padre rico me había dicho. Vender es la más importante habilidad de negocios. También es la habilidad más importante de la vida. Puedes ver las fotos de Kim y la mía en la parte de atrás del libro. Retirados jóvenes y retirados ricos. Es una foto de Kim y yo en una isla de Fiji, montando a caballo, sonriendo de oreja a oreja. Desde mi corazón yo sé que no lo hubiera logrado en la vida sin Kim. Ella es la mujer de mis sueños y ella hizo que mi vida estuviera completa. Este año 2003 estamos celebrando 17 años de casados. Una palabra de rechazo. El otro día escuché un comercial en la radio que decía: este es un gran negocio, no son ventas. Entonces pensé para mí mismo, ¿qué clase de persona puede ser atraída a un empleo, mucho menos a un negocio que no sean ventas? Entonces me di cuenta que la mayoría de las personas son atraídas por un empleo que no sean ventas, aunque todos vendemos algo. Entre más pensaba en ello, me daba más cuenta que la mayoría de las personas no están en contra de las ventas. A la mayoría de las personas no les gusta el rechazo. Lo sé porque así lo siento en mí. Odio ser rechazado. Así que como la mayoría de las personas odian el rechazo, pensé que debería de agregar este pensamiento, un diferente punto de vista sobre la palabra rechazo. Hace más de 20 años, cuando yo estaba luchando como vendedor de Xerox, fui con mi padre rico y le dije que odiaba el rechazo. Le dije, más que odiar el rechazo, vivo con el miedo del rechazo. Me encuentro a mí mismo haciendo lo que sea necesario para evitar cualquier situación en donde pueda ser rechazado. A veces pienso que preferiría morir que ser rechazado. Cada vez que toco una puerta y la secretaria dice, ya tenemos una copiadora, o no estamos interesados en una nueva copiadora, especialmente de Xerox, o el jefe no quiere hablar con vendedores, o nos gusta su propuesta pero vamos a comprar con su competidor IBM, me gustaría cavar un hoyo y morir ahí mismo. Entre más pienso en ser rechazado, más quiero dejar las ventas e irme corriendo. Entre más me alejo del rechazo, mi jefe me dice más veces que me tendrá que despedir. Rechazo igual a éxito. Para mí, mi miedo al rechazo, mi baja autoestima y mi falta de autoconfianza estaban arruinando mi vida. En la superficie yo parecía confiado y abierto. Yo crucé como un John Wayne en la marina. Si me veías desde afuera, pero verdaderamente en la parte interna, yo era Pee Wee Herman. Yo estaba en ese punto bajo en mi vida justo antes de ser despedido que Padre Rico me dijo algunas de sus mejores palabras de sabiduría. Aquel día, el día en que fui puesto a prueba por mi gerente de ventas en Xerox, Padre Rico me dijo: las personas más exitosas en el mundo son también las personas más rechazadas del mundo. ¿Qué? Pregunté sin estar seguro de que había escuchado correctamente. Las personas más exitosas en el mundo son también las personas más rechazadas del mundo. Ya me escuchaste, dijo Padre Rico. Y por el otro lado, las personas que son menos rechazadas son las menos exitosas.
Así que si quiero ser exitoso en la vida necesito ser rechazado una y otra vez, dije. Ya lo entendiste, sonrió Padre Rico. No lo entiendo muy bien, por favor explícame un poco más, le pedí. Fíjate en el presidente de los Estados Unidos. El 49% de los votantes, millones de ellos, votaron en contra de él. Ellos lo rechazaron. ¿Alguna vez has tenido millones de personas rechazándote? No, contesté. Bueno, cuando las tengas serás famoso y exitoso. Pero también tienes millones de personas que lo aceptan, agregué. Eso es verdad, dijo Padre Rico. Pero ¿cómo habría logrado llegar a ser presidente de los Estados Unidos si hubiera tenido miedo al rechazo? No, yo creo que no. Sé que muchas personas, más que rechazarlo, lo odian. Él tiene que tener guardaespaldas alrededor porque hay personas que quisieran matarlo. No creo que yo pudiera aguantar este tipo de presión. Y por esto quizás tú no has logrado el tipo de éxito que quieres o que eres capaz de obtener. El punto es que a nadie le gusta ser rechazado. Pero la lección del día es que las personas que están corriendo alejándose del éxito son las menos exitosas del planeta. Esto no significa que no sean personas agradables, solo significa que no son tan exitosas como las personas que son más rechazadas, personas que no huyen del rechazo. Así que si quiero tener éxito en la vida, ¿necesito arriesgarme a ser más y más rechazado?, pregunté. Así es, eso es correcto, dijo Padre Rico. Fíjate en el Papa. Él es un gran hombre y un gran líder religioso y aún así es muy rechazado. A millones de personas no le gusta lo que él dice o por lo que él lucha. Esto significa que en lugar de actuar como un apocado y dejar que mi gerente de ventas me despida, ¿debería de ir afuera a iniciar a ser rechazado? Bueno, si tú no inicias a ser rechazado, definitivamente vas a ser despedido, sonrió Padre Rico. Mira, no seas un tonto que te eches a correr por el mundo para estrellar tu cara contra las paredes de la vida. Sí, tienes que tomar el riesgo de ser rechazado, pero también debes de aprender del rechazo, y eso significa corrección. ¿Rechazo y corrección?, dije. Asintiendo, Padre Rico escribió la fórmula que él aprendió en su entrenamiento en ventas hace muchos años en Honolulu, el entrenamiento por el que pagó $200. Rechazo y corrección igual a educación y aceleración. Yo he seguido esta fórmula por años. Cada vez que he sido rechazado me pregunto a mí mismo, ¿qué hice mal? ¿Qué puedo hacer para mejorarlo? Si no se me ocurre ninguna buena respuesta, entonces platico con alguien más acerca de la llamada de ventas para revisar lo que pasó. Quizá repitiendo la situación, actuando un poco en donde mi amigo es el comprador y yo el vendedor. El caso es que yo no le digo a las personas que me rechazaron cosas como tonto, vago, estúpido o perdedor. Suspendo todas estas tonterías y mentalmente agradezco a las personas por darme la oportunidad de aprender, corregir y mejorarme a mí mismo. Y entonces me pregunto a mí mismo, la próxima vez, ¿cómo puedo yo manejar la situación de una manera diferente y mejor? Y eso te conduce a tu educación y a tu aceleración en la vida, agregué. En mi opinión, esta es la fórmula del éxito para todo en la vida, Padre Rico dijo. Pero si yo evito el rechazo, ¿el proceso no inicia?, pregunté. El rechazo es el inicio de la educación. Asintiendo, Padre Rico sonrió y dijo, ya lo entendiste. Es por eso que las personas que evitan el rechazo son, a la larga, menos exitosos en la vida que aquellos que enfrentan el rechazo. La mayoría de las personas no son exitosas porque no han sido suficientemente rechazadas todavía. Entre más me arriesgo a ser rechazado, la posibilidad de ser aceptado aumenta. Ya lo tengo, dije sonriéndole a mi Padre Rico. Unos cuantos días después me propuse como voluntario para trabajar en una campaña de caridad, haciendo llamadas en su equipo de promotores pidiendo ayuda económica para la causa. No estaba haciendo aquello por dinero, lo estaba haciendo porque, por un lado, podía ayudar a la causa respetable y además para ser rechazado más, me di cuenta que trabajando en Xerox, mis rechazos por día eran muy bajos. Al estar haciendo llamadas pidiendo ayuda en la noche, pude conseguir que los rechazos aumentaran. Sabía que entre más fuera rechazado, más podría corregir. Entre más corrigiera, más educado estaría. Y entre más educado estuviera, más exitoso me volvería. 3 noches por semana después del trabajo en Xerox, trabajé en las oficinas de esta campaña de caridad. Por un año estuve haciendo llamadas telefónicas pidiendo ayuda gratis. En aquel año fui de casi ser despedido de Xerox hasta llegar a ser un vendedor número 1 por los siguientes 2 años.
Una vez que conseguí el éxito en ventas en Xerox, renuncié y me puse a trabajar tiempo completo en lo que entonces era mi negocio de tiempo parcial de las carteras de nylon y velcro para surfistas. Yo inicié entonces mi viaje dentro del cuadrante D. La lección que yo aprendí fue que entre más me arriesgaba a ser rechazado, la posibilidad de ser aceptado aumentaba. 98% rechazado. Antes de moverme de esta materia de rechazo, pienso que es mejor ofrecerte algunas realidades del mundo real en esta materia. Cuando estuve temporalmente en la escuela de negocios, uno de los profesores dijo: para ser exitoso en los negocios necesitas estar en lo correcto el 51% del tiempo. En mi opinión estaba en una información inexacta. En realidad, una persona puede ser muy exitosa con un mucho más bajo porcentaje de éxito. Por ejemplo, en el negocio de correo directo, si una compañía envía 1 millón de piezas de correo, solo obtiene el 2% de respuestas, que se considera en la mayoría de los casos como una exitosa respuesta, lo que en realidad significa que hay 98% de personas diciendo no. 98% de correo rechazado y aún así pueden ser exitosos. De hecho, para la mayoría de las campañas en masa, un 98% de rechazo se considera excelente. La lección para ti en esto es: si quieres ser más exitoso en la vida, simplemente busca ser rechazado más veces y entonces hacer las correcciones necesarias. La belleza del negocio del mercadeo en red es que los líderes te animan a ir allá afuera y tomar algunos rechazos extras. ¡Qué oportunidad! Si en verdad deseas un gran éxito en la vida, únete a una compañía de mercadeo en red y aprende a sobreponerte a tus miedos al rechazo. Si pasas 5 años haciendo eso, te apuesto que para el resto de tu vida tendrás mucho más éxito. Por lo menos eso me ha pasado a mí. De hecho, yo continúo buscando más y más oportunidades de rechazo. Es por eso que he aprendido a ser un orador público y he ido a la televisión con mis infomerciales. Hoy día millones de personas de todo el mundo están rechazándome. Es por eso que cada vez me estoy volviendo más y más rico. Enseñar en lugar de vender. El mercadeo en red ofrece mayores retos que los que Xerox me ofreció a mí. La razón por que yo digo esto es que en Xerox todo lo que yo hice fue aprender a vender. En el mercadeo en red no solo aprendes a vender, también aprendes a enseñar a otros a vender. Si tú puedes vender pero no puedes enseñar a otros a vender, no serás exitoso en el mercadeo en red. Esto significa que la cosa más grande del mercadeo en red es que si vas a ser exitoso deberás ser un excelente profesor. Si te gusta enseñar, te va a ir muy bien en el mercadeo en red. Personalmente, al enseñar es mucho más satisfactorio que solo vender. Para mí, la belleza del negocio del mercadeo en red es que el negocio te entrena para ser un profesor o maestro, no solo un vendedor. Si te gusta aprender y enseñar un negocio de mercadeo en red, es un excelente negocio para unirte a él. Es por eso que he titulado este libro La Escuela de Negocios, para personas que gustan de ayudar a otras personas. Los gerentes de ventas no venden, ellos enseñan. Mientras estuve haciendo mi investigación de mercado de los diferentes negocios de mercadeo en red, encontré muchas personas exitosas que trabajan muy duro y podían vender, pero no eran exitosos en su negocio. La razón por la que ellos no eran exitosos es que estaban vendiendo para aquellos que no podían vender. Por ejemplo, yo fui a una reunión y el nuevo dueño de negocio había invitado a varios de sus amigos y familiares para que asistieran y conocieran la oportunidad de negocio. Estando sentado en aquel salón escuchando la presentación, me di cuenta que el patrocinador del nuevo dueño de negocio dio por completo la presentación. El nuevo dueño de negocio no dijo ninguna palabra. Después de la reunión le pregunté al nuevo dueño de negocio si su patrocinador líder había pasado algún tiempo enseñándole a él las tuercas y tornillos del vender. Él me contestó: no, mi patrocinador solo quiere que le reúna tantas personas como sea posible para la reunión. Él es el único que hace la venta porque es el mejor vendedor. En ese mismo momento supe que había un defecto en ese particular sistema educativo de esa compañía de mercadeo en red. Primero, el entrenamiento era una broma. Esa compañía tenía una lista de lecturas recomendadas, pero no todos leían ninguno de los libros. Segundo,
Ellos solo querían que las personas que iniciaban el negocio trajeran a sus amigos y familiares para que el mejor vendedor pudiera venderles. Esto no era una escuela de negocios, era una escuela de ventas. Mientras que estuve en Xerox, mi gerente de ventas, Charlie Robinson, fue uno de los mejores profesores que he tenido. Yo hacía las citas y Charlie estaba conmigo durante las llamadas de ventas. Durante la llamada casi no decía palabra. Después de la llamada íbamos a su oficina y analizábamos la presentación de ventas. Entonces comentábamos mis puntos fuertes y mis puntos débiles. Después de la lección y correcciones, Charlie entonces ejecutaba varios ejercicios y entrenamientos de ventas para fortalecer mis habilidades, especialmente la habilidad de sobreponerme a los rechazos. Así fue como me convertí en vendedor. Me convertí en vendedor porque tuve un excelente maestro. Además de ser un excelente vendedor por mí mismo, una vez que Charlie se convirtió en gerente de ventas, él tuvo que convertirse también en profesor, y él fue un excelente profesor también. Por eso, él se sentaba callado en la mayoría de mis presentaciones y llamadas de ventas. Ocasionalmente salía a escena para decirme qué hacer, pero la mayoría del tiempo solo estaba ahí sentado y callado, dejándome que yo cometiera algunos errores. El mensaje es, para ser exitoso en el mercadeo en red, tú tienes que ser como Charlie Robinson, un excelente vendedor y un excelente profesor. Una vez que tú aprendas a hacer esto, el negocio se convierte en un sueño hecho realidad. Perros de ventas. Mi querido amigo por más de 20 años, Blair Singer, un consejero de padre rico y autor del libro Perros de Ventas, que he estado vendiendo por años, ambos iniciamos en Hawái como representantes de ventas novatos. Él se unió a la corporación Burroughs, hoy día conocida como Unisys. Por el mismo tiempo, yo me uní a la corporación Xerox. Ambos fuimos a través del mundo corporativo de entrenamiento en ventas. Una cosa que tanto Blair como yo hemos observado es que muchos dueños de negocios de mercadeo en red deben aprender a vender, pero fracasan porque fallan en convertirse en excelentes gerentes de ventas. En el mundo corporativo de América, los gerentes de ventas son profesores, no solo vendedores. En un libro Perro de Ventas, Blair comenta los diferentes tipos de vendedores que se encuentran en cualquier organización de ventas y de cómo cada perro necesita ser entrenado de manera diferente. Blair dice, la razón por la que el entrenamiento es tan importante en un negocio de mercadeo en red es porque no solo debes aprender a vender, también tienes que aprender a enseñar a otros a vender. Si no les enseñas a otros a vender, no será exitoso en el negocio de mercadeo en red. La deuda de la tarjeta de crédito. Una de las razones de que muchas personas tengan una deuda en su tarjeta de crédito es porque no pueden vender. Cuando las personas compran cosas a crédito, están en realidad vendiendo su futuro, vendiendo su trabajo futuro. En muchos casos, cuando se usan las tarjetas de crédito, las personas están vendiendo su mañana para poder comprar algo hoy. La razón por la que la mayoría de las personas tienen deudas de las tarjetas de crédito es porque han sido enseñados a ser grandes compradores, pero no grandes vendedores. En lugar de vender tu mañana, te recomiendo unirte a un negocio de mercadeo en red y aprender a cómo vender. Si tú aprendes a vender y construyes un negocio exitoso de mercadeo en red, podrás usar tu tarjeta de crédito para comprar lo que tú quieras y pagar el saldo de la tarjeta de crédito al final de cada mes. Para mí, tiene mucho más sentido que vender tu futuro. Tú y yo sabemos que no queda mucho futuro por delante una vez que lo vendemos. En resumen, dicho de una manera muy sencilla, la capacidad para vender es una habilidad de vida muy importante para todos. Aún mi gata vende. De hecho, mi gata es mejor vendedora que la mayoría de las personas. Cada mañana, si no la alimento cuando tiene hambre, entonces mi pequeña gatita me dejará saber qué es lo que quiere y cuándo lo quiere. Los humanos están entrenados para no hacer eso. Un negocio de mercadeo en red puede restaurar tu habilidad natural para obtener lo que quieres en la vida, enseñándote a cómo vender y enseñándote a cómo enseñarles a otros a vender. El siguiente valor. En el siguiente capítulo vamos a revisar cómo el negocio de mercadeo en red te ayudará a desarrollar tus habilidades de liderazgo. Mi padre rico decía, en el cuadrante de las habilidades de liderazgo no son opcionales.